Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas de nuevo a esta aula virtual. Vamos a continuar siguiendo con el vídeo anterior de esta serie con los circuitos de corriente alterna. Aunque los circuitos de corriente alterna pueden parecer complicados al principio, pues con las herramientas adecuadas y con una buena comprensión de los conceptos podemos entender su funcionamiento de manera más clara y precisa. Estos circuitos están formados por una variedad de componentes como resistencias, bobinas y condensadores que pueden estar conectados en serie o en paralelo. La característica especial de la corriente alterna es que, como ya vimos, su dirección y magnitud cambian de manera cíclica en el tiempo. Esto puede hacer que calcular los valores instantáneos de corriente y voltaje sea un poco complicado, pero por suerte existen herramientas y conceptos que nos ayudarán a simplificar todo esto. Una de estas herramientas es el uso de valores eficaces que representan la magnitud de la corriente o el voltaje en un circuito de corriente alterna de manera equivalente a los valores que encontraríamos en un circuito de corriente continua. Esto simplifica los cálculos y nos permite comprender mejor el comportamiento del circuito. Además, la representación gráfica en forma vectorial y el uso de números complejos son técnicas que nos permiten describir mejor la relación entre corriente y voltaje en un circuito. Si conectamos en serie una resistencia óhmica y una bobina, la intensidad de la corriente en el circuito dependerá del efecto combinado de estos dos componentes. En un circuito en serie, este valor de intensidad, ¿vale? La intensidad que circule, será el mismo para ambos componentes, ya que están conectados en serie. La tensión aplicada al circuito será la suma vectorial de las caídas de tensión en la resistencia y en la bobina. Al representar estas magnitudes en un diagrama vectorial, intensidad de corriente frente a la tensión en la resistencia y frente a la tensión en la bobina, ¿vale? Tomando como referencia la intensidad en omega t igual a 0, la tensión en la resistencia estará en fase con la intensidad, ya que la resistencia no causa ningún tipo de desfase, esto ya lo vimos, mientras que la tensión en la reactancia inductiva, ¿vale?, estará adelantada 90 grados con respecto a la intensidad. Cuando sumamos los dos vectores, tensión en los extremos de la resistencia y en los extremos de la bobina, obtenemos el resultado del vector de la tensión total, que en este caso no es más que la tensión suministrada por el generador. Y en naranja vemos la onda de la suma de las tensiones. Y aquí en forma vectorial. Veámoslo con más detalle. Matemáticamente, a través del triángulo de tensiones, seremos capaces de obtener el valor de la tensión máxima aplicada al circuito. Esta tensión máxima es la FEM del generador, que se aplica directamente a los dos componentes conectados en serie. Y la representaremos así: tensión máxima. Creamos el llamado triángulo de tensiones a partir del diagrama vectorial. El módulo de ese vector de tensión máxima es la suma de los cuadrados de las tensiones en los extremos de la resistencia y en los extremos de la bobina. Este módulo lo deducimos a partir del triángulo de tensiones, aplicando el teorema de Pitágoras. Dividiendo estas dos tensiones, la tensión en la bobina entre la tensión en la resistencia, y calculando la inversa de la tangente en este triángulo, obtenemos el ángulo de desfase entre la tensión y la intensidad. Podemos determinar el valor de la intensidad máxima en el circuito a través también de este triángulo de tensiones, ya que si aplicamos la ley de Ohm en los extremos de la resistencia y de la bobina, en la resistencia será R por I, y la tensión en los extremos de la bobina será la intensidad por la reactancia inductiva, que es L por omega. Entonces, de aquí, en el interior de la raíz, podemos sacar factor común intensidad al cuadrado y podemos sacarla fuera de la raíz como I, y nos quedaría
esta expresión de aquí. Y después, despejando, obtenemos el valor de I, intensidad máxima en el circuito. Esta es la intensidad máxima, por eso la expresamos en mayúscula. Aquí quiero incidir de nuevo que, como ya dije en vídeos anteriores, expresaremos en mayúscula aquellas magnitudes que no dependen del tiempo, en este caso la intensidad máxima, y en minúscula aquellas magnitudes que sí dependen del tiempo, como pueden ser la intensidad o las tensiones instantáneas. Vale, entonces ya hemos sido capaces de determinar la intensidad máxima en un circuito RL en serie. Si dividimos las magnitudes del triángulo de tensiones, ¿vale? Todas las magnitudes del triángulo de tensiones, lo dividimos entre la intensidad, obtenemos lo que llamamos el triángulo de impedancias. Para hacer el cálculo de la impedancia, construimos el diagrama vectorial. El vector R se coloca en el eje de abscisas y el de la reactancia inductiva en el eje de ordenadas, ya que la tensión está avanzada 90 grados con respecto a la intensidad en la bobina. El vector impedancia es la suma vectorial de estos dos vectores. Podemos plantear el triángulo de impedancias para que nos ayude a resolver el problema analíticamente, ya que utilizando las razones trigonométricas podemos obtener los valores de R, X sub L o el valor de la impedancia total según se nos plantee. El cálculo de la impedancia lo obtendríamos como el módulo de Z a partir del triángulo. En un circuito RL formado por una resistencia y una inductancia conectados en serie, la corriente estará retrasada un determinado ángulo phi respecto de la tensión, un ángulo que estará comprendido entre 0 y 90 grados, que es el ángulo de desfase, ¿vale? Y lo obtendríamos a través de la tangente, dividiendo la reactancia inductiva entre la resistencia y calculando la inversa de la tangente de esta relación. Cuando conectamos en serie una resistencia óhmica y una reactancia capacitiva, la intensidad, al igual que pasaba en el caso anterior, dependerá del efecto de estos dos componentes combinados. Al estar conectados ambos en serie, la intensidad que los atraviesa será la misma para los dos. La tensión total aplicada al circuito será la suma vectorial de las caídas de tensión en la resistencia y en el condensador. Al representar estas magnitudes en un diagrama vectorial, intensidad de corriente, tensión en la resistencia y tensión en el condensador, la tensión en la resistencia estará en fase con la intensidad, ya que la resistencia no causa ningún tipo de desfase, ya lo vimos, mientras que la tensión en el condensador estará retardada 90 grados con respecto a la intensidad. Cuando sumamos los dos vectores, tensión R y tensión C, en la representación vectorial obtenemos como resultado el vector tensión total aplicada al circuito. Igual que en el caso anterior, a través de este triángulo de tensiones seremos capaces de obtener el valor de la tensión máxima aplicada en el circuito. Esta tensión máxima, representada como tensión sub M, es también la FEM del generador que se aplica directamente a los dos componentes conectados en serie. El módulo de ese vector es la raíz de la suma de los cuadrados de las tensiones en los extremos de la resistencia y los extremos del condensador. Pero, mientras que en el caso de la bobina la tensión en sus extremos estaba adelantada frente a la intensidad, en este caso la tensión en los extremos del condensador estará retardada o atrasada, como ya hemos dicho, 90 grados. Dividiendo estas dos tensiones, la tensión en el condensador entre la tensión en la resistencia y calculando la inversa de la tangente, obtenemos el ángulo de desfase entre tensión e intensidad. Hemos colocado el signo negativo para indicar que en la suma vectorial el vector tensión en los extremos del condensador tiene dirección contraria a la que tenía la bobina, hacia abajo, con un desfase de menos 90 grados. Esto no quiere decir que la tensión en el condensador
sea negativa. La tensión no puede ser negativa, eso no tiene sentido. Solo indica la dirección contraria al eje de ordenadas de la tensión en los extremos del condensador. Podemos determinar el valor de la intensidad máxima en el circuito a través de este triángulo de tensiones, ya que si aplicamos la ley de Ohm en los extremos de la resistencia y en los extremos del condensador, en la resistencia será I por R y en el condensador será I por la reactancia capacitiva, que es 1 partido entre C omega. Entonces de aquí podemos sacar en el interior de la raíz también intensidad al cuadrado y sacarlo como I fuera de la raíz, y de esta manera obtener, despejando, el valor de la intensidad máxima en el circuito. Si dividimos las magnitudes del triángulo, todas ellas, entre la intensidad, obtenemos el llamado triángulo de impedancias. Para hacer el cálculo de la impedancia, construimos el diagrama vectorial. El vector R se coloca en el eje de abscisas y el de la reactancia capacitiva en el eje de ordenadas, pero en sentido negativo, ya que la tensión está retardada 90 grados con respecto a la intensidad. El vector impedancia Z es la suma vectorial de estos dos vectores. Podemos determinar su módulo de la misma manera que en el caso anterior. Como se trata de un triángulo rectángulo, el valor de Z será este de aquí. También con el triángulo de impedancias podemos resolver el problema analíticamente, ya que utilizando las razones trigonométricas podemos obtener los valores de la resistencia, de la reactancia capacitiva o de la impedancia en función de nuestras necesidades. En un circuito formado por una resistencia y un condensador conectados en serie, la corriente estará retrasada un determinado ángulo phi respecto a la tensión, un ángulo que estará comprendido entre 0 y menos 90 grados, el cual podemos también determinar el ángulo de desfase, lo podemos calcular a través de la tangente dividiendo la reactancia capacitiva con signo negativo, porque tiene signo negativo, y la resistencia. Por tanto, la reactancia capacitiva, teniendo en cuenta que vale 1 partido entre C omega, nos dará un valor para el ángulo de desfase, que es el que tenéis aquí. Cuando conectamos en serie una resistencia óhmica, una inductancia y un condensador, la intensidad es la misma, ¿vale? Para todos ellos, como en los casos anteriores. Si aplicamos todo lo visto hasta ahora, la tensión total aplicada al circuito será la suma de las caídas de tensión en la resistencia, en la bobina y en el condensador. Si miramos las representaciones vectoriales de cada una de las magnitudes, la tensión en los extremos de la resistencia, de la bobina y del condensador, la de la bobina estará adelantada 90 grados con respecto a la intensidad, la del condensador estará retardada 90 grados con respecto a la intensidad y la de la resistencia estará en fase con la intensidad. La suma de todas ellas nos dará la tensión total, que no es más que la FEM aplicada del generador. Matemáticamente representamos las magnitudes vectoriales y hacemos su suma vectorial. Creamos el triángulo de tensiones a partir de esta suma vectorial y al estar conectados todos en serie, como hemos dicho, la intensidad que los atraviesa será la misma para todos. Sumamos tensión sub L y tensión sub C y seguidamente el vector tensión en los extremos de la resistencia. Eso nos dará la tensión total en el circuito, que es la tensión suministrada por el generador. La tensión total aplicada al circuito será la suma vectorial de las caídas de tensión en la resistencia, en la bobina y en el condensador. Al representar estas magnitudes en un diagrama vectorial, la tensión en la resistencia estará en fase con la intensidad, ya que la resistencia no causa ningún tipo de desfase, esto ya lo vimos, mientras que la tensión en el condensador
estará retardada a 90 grados con respecto a la intensidad y la tensión en los extremos de la bobina estará adelantada a 90 grados. Cuando sumamos todos los vectores en la representación vectorial, obtenemos como resultado el vector de la tensión total aplicada al circuito. Igual que en el caso anterior, a través de este triángulo de tensiones seremos capaces de obtener, por tanto, el valor de la tensión máxima aplicada al circuito. Esta tensión máxima la podemos representar como tensión sub m, que es también, como hemos dicho, la FEM del generador, que se aplica directamente a los tres componentes conectados en serie. El módulo de este vector es la raíz de la suma de los cuadrados de las tensiones. Aquí debemos restar a la tensión en los extremos de la bobina la que hay en los extremos del condensador, ya que ambas tienen direcciones opuestas. Entonces, dividiendo estas dos tensiones, la tensión resultante entre la tensión y la resistencia, y calculando la inversa de la tangente, obtenemos el ángulo de desfase entre tensión e intensidad. Podemos determinar el valor de la intensidad máxima en el circuito a través de este triángulo de tensiones, ya que si aplicamos la ley de Ohm en los extremos de cada uno de estos elementos, en la resistencia la tensión será I por R, y en el caso de la bobina será I por la reactancia inductiva o inductancia, que es L por omega, y en el condensador será I por la reactancia capacitiva, que es 1 partido entre C omega. Entonces podemos de aquí de nuevo sacar factor común y al cuadrado dentro de la raíz, que saldría como I fuera de ella, y despejando obtendríamos el valor de la intensidad máxima en el circuito. De nuevo, si ahora en este nuevo caso dividimos las magnitudes del triángulo, todas ellas entre la intensidad, obtendríamos lo que llamamos el triángulo de impedancias. Para hacer el cálculo de la impedancia, pues construimos el diagrama vectorial, el vector R se coloca en el eje de abscisas y el de la reactancia inductiva en el eje de ordenadas, al igual que el de la reactancia capacitiva, pero esta última en sentido negativo, ya que la tensión estará retardada a 90 grados con respecto a la intensidad. El vector impedancia Z es la suma vectorial de todos estos vectores. El módulo de la impedancia será la raíz de la suma vectorial de todos estos vectores. El módulo de la impedancia será la raíz de la suma de los cuadrados de la resistencia y del valor resultante entre la diferencia de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. También con el triángulo de impedancias podemos resolver el problema analíticamente, ya que utilizando las razones trigonométricas podemos obtener los valores de resistencia, de reactancia capacitiva o reactancia inductiva en función de nuestras necesidades. En un circuito RLC formado por resistencia, condensador y bobina, la corriente estará retrasada o adelantada un determinado ángulo phi, dependiendo de los valores de X sub C y X sub L. El circuito será capacitivo si X sub C es mayor que X sub L, y será inductivo si X sub L es mayor que X sub C. Entonces dicho ángulo puede ser positivo o negativo, en función de todo esto que estamos comentando. Dicho ángulo podemos determinarlo aplicando las razones trigonométricas a este triángulo de aquí. Obtendríamos el ángulo de desfase a través de la tangente, dividiendo la diferencia entre la reactancia inductiva y capacitiva entre la resistencia y haciendo la inversa de la tangente de ese valor. Resumiendo, tenemos los siguientes valores de impedancia para estos circuitos conectados en serie. En un circuito solo con una resistencia y una bobina, este será un circuito inductivo, con un ángulo phi entre 0 y 90 grados positivo. Y el cálculo de la impedancia, como ya dedujimos, es este de aquí, siendo el valor de la reactancia inductiva X sub L, L por omega. En un circuito solo con resistencia y condensador será un circuito capacitivo con un ángulo phi entre 0 y menos 90 grados, negativo. El cálculo de la impedancia será este de aquí, siendo 1 partido por C omega,
la reactancia capacitiva o capacitancia. Y por último, en un circuito RLC con resistencia bobina y condensador, el valor de la impedancia será este que tenéis aquí. El signo del resultado de esta resta nos dirá si el ángulo de desfase es positivo o negativo y en consecuencia si el circuito es inductivo o es capacitivo. Para cada uno de estos casos de circuitos conectados en serie, el valor de la intensidad máxima en el circuito la obtendremos aplicando la ley de Ohm, dividiendo la tensión máxima entre la impedancia total en cada caso. Nos vemos en un próximo vídeo donde hablaremos más sobre resolución de circuitos de corriente alterna. Un saludo a todos y nos vemos.